El rumor se había echado a correr muchas veces en los últimos 10 años, pero en cada una de esas ocasiones era desmentido, incluso con apariciones públicas del protagonista. En la madrugada uruguaya de este sábado, en cambio, la noticia fue confirmada oficialmente. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. El presidente cubano Raúl Castro hablaba así por cadena de radio y televisión al informar sobre la muerte de su hermano, ocurrida a los 90 años de edad. ¿Qué impacto se espera tenga esta novedad en las próximas horas y en los próximos días? ¿Cuál es el cambio en Cuba a partir de este momento, si es que se lo prevé? Vamos a conversar en estos minutos con Fernando Rapsberg, periodista uruguayo, colaborador de varios medios internacionales, radicado en La Habana hace más de 20 años. Fernando, buen día, gracias por acompañarnos. Supongo que madrugando o no, o esta es la hora en la que te levantás. Allí son 6:23. No, madrugando. ¿Sí? Llevamos varios días madrugando, desde que ha salido la noticia. Fernando, la primera pregunta es bien general para que tú, nos tires datos, primeras impresiones. ¿Cómo ha sido el ambiente en Cuba desde el viernes de noche? Realmente el ambiente ha sido bastante tranquilo, digamos. Se nota en la gente o en mucha gente tristeza, pero era de alguna forma una muerte anunciada, ¿no? O sea, no ha tenido el impacto, por ejemplo, que tuvo en el 2006, cuando él renunció y se informó de que iba a tener una operación quirúrgica de alto riesgo. En aquel momento la reacción de la gente fue mucho más fuerte que ahora, ¿no? O sea, estos últimos 10 años la población de alguna manera y los fidelistas han comprendido que Fidel es mortal y que esto iba a pasar en algún momento. Yo creo que ha sido mucho más tranquilo a nivel popular, a nivel social. La gente lo ha aceptado mejor, aunque por supuesto hay dolor en sus partidarios, ¿no? Leía, por ejemplo, uno de los tantos tweets de Joanny Sánchez que decía: tantos rumores sobre su muerte que la gente se acostumbró a que ya no estaba. Algunos lo enterraron en vida. Sí, digamos, yo me imagino que en el caso de sus opositores sí puede haber, pero los opositores en Cuba organizados, la disidencia, es un grupo muy reducido que integra a Joanny Sánchez. El resto de la gente de alguna forma se había acostumbrado ya a vivir en una Cuba sin Fidel y esperaba que de un momento a otro ocurriera lo inevitable, ¿no? De todos modos, simbólicamente la muerte de Fidel Castro es un dato muy fuerte, tanto para los partidarios de la revolución como para los opositores. Desaparece quien marcó la vida de los cubanos durante 50 años, ¿no? Así es, todo un símbolo desaparece de la realidad, pero políticamente tienes que tener en cuenta que ya estos 10 años han servido para que Raúl Castro consolide un nuevo gobierno y sobre todo se consolide o trate de consolidarse al futuro. De todas maneras, Fidel Castro lo apoyó, fue el respaldo que tuvo durante 10 años para construir este nuevo modelo.
fue el respaldo que Raúl Castro tuvo. Ahí estás contestando de antemano a una especulación, ¿no? Si va a cambiar algo en el rumbo político y o económico de Cuba debido a la muerte de Fidel. La línea marcada por Raúl tenía condicionamientos, tenía limitaciones debido a posturas de su hermano, por lo visto no. Es difícil saberlo exactamente. Yo me imagino que muchas de las medidas o algunas de las medidas tomadas por Raúl Castro no eran, o mejor dicho, eran tragos amargos para Fidel Castro. Por ejemplo, el crecimiento de la desigualdad dentro de Cuba, ¿no? O sea, Fidel Castro tenía topes salariales que hacía que los que más ganaban solo ganaran 4 veces más que el salario mínimo. Raúl Castro ha cambiado eso, lo ha abierto completamente. Fidel Castro tenía la teoría de que la ayuda a los demás pueblos es internacionalismo proletario gratuito, que Cuba no debería ganar nada por esa ayuda. Raúl Castro ha convertido esa ayuda en una cooperación sur-sur, en la cual Cuba manda especialistas, médicos, maestros, profesores, entrenadores, arquitectos, ingenieros, a otros países, y esos países le pagan a Cuba por los servicios. O sea, hay una serie de cosas que yo me imagino que para Fidel Castro han sido tragos amargos. Pero lo cierto, lo que sí sabemos, es que en el 2010 él le dijo a unos periodistas norteamericanos, porque eso fue público en la revista Atlantic, les dijo que el modelo cubano, o sea, el modelo que él construyó, ya no sirve ni para nosotros mismos. O sea, avaló el cambio que estaba realizando Raúl Castro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo definimos a ese cambio? Hemos charlado en otras ocasiones contigo a propósito de él, pero una cauta apertura económica sin mayores novedades en materia política. Sí, o sea, yo creo que el modelo al que se va es el modelo vietnamita, ¿no? O sea, sin cambios políticos y una transformación económica, una apertura al mercado, la apertura de la pequeña, mediana y microempresa, que ya se anunció para este año, la privatización de muchas cosas del Estado, y dejar en manos del Estado solamente las grandes empresas, ¿no? Creo que ese es el camino que va a tomar. Políticamente no creo que haya cambios, porque como te decía, la disidencia es tan pequeña que no genera presión. Por ende, no hay ninguna... La presión mayor es de la población, o el descontento de la población, y es una presión fundamentalmente económica. Por eso el proyecto de Raúl Castro tal vez se basa en generar un socialismo que él llama próspero y sustentable, o sea, que sea próspero para la gente y que además pueda sostenerse con los propios recursos de Cuba, no como ha pasado hasta ahora, que de alguna manera cuando no ha tenido el apoyo de la Unión Soviética ha sido de Venezuela, ¿no? Tú mencionaste recién al pasar que el descontento que existe en Cuba en todo caso es económico, y lo manifiesta la gente o una parte de la gente. ¿Cómo? ¿Cómo se nota esa disconformidad? Mira, se nota cuando vas a un supermercado y ves a la gente que tiene que pagar en moneda convertible, en CUC, los productos cuando realmente gana en pesos cubanos, y eso hace que los productos le cuesten 24 veces más caros, ya que esa es la diferencia entre una moneda y la otra. Entonces, yo creo que fundamentalmente lo ves en esos momentos, ¿no? Lo ves cuando hay que echar combustible y cuesta, no sé, $1 y tanto la gasolina. En los momentos que el cubano se enfrenta a la economía nacional es donde tú ves las reacciones más fuertes, ¿no? Pero ¿y cómo se manifiesta? Con protesta, la gente protesta, la gente dice estos precios, se pasa a un mercado agropecuario y la gente protesta por tener que pagar esos precios, protesta a viva voz, no estamos hablando de
de que lo hacen bajito, te lo cuentan al oído. O sea, la protesta por la situación económica, el descontento por la situación económica lo percibes en una parada de ómnibus, ¿no? ¿Y de qué manera responde el aparato del Estado? ¿Qué tipo de represión, control hay a propósito de ese tipo de expresiones? Ese tipo de expresiones no son reprimidas. Realmente la gente se expresa y se expresa cada vez más. Donde hay más represiones en el tema de la disidencia organizada, la oposición política, pero no en la expresión popular de la gente que protesta, además, porque además muchos de los que protestan son funcionarios de gobierno que tampoco tienen un salario tan grande, ¿no? Tengo amigos en el Ministerio de Relaciones Exteriores que ganan una miseria y que enfrentan las mismas dificultades que el resto de la población. Con respecto a la disidencia, ¿cuál es la actitud? ¿Qué ha ido cambiando o no en esta materia? ¿Qué grado de represión está vigente hoy? El viejo sistema de Fidel era bueno, hay leyes, esas leyes no permiten la organización de partidos ni de manifestaciones públicas, y el Fidel daba prisión en el año 2003 de hasta 28 años por actividades no violentas de oposición. En el caso de Raúl Castro se limita a detener, como el domingo pasado, a detener a los disidentes cuando hacen una manifestación pública, pero a las 2 horas están libres otra vez. O sea, es más o menos ese es el sistema que usa, y ese ha sido el cambio que ha habido, ¿no? O sea, no ha habido juicios con largas penas de prisión, y casi te diría que ni siquiera son llevados a los tribunales en este momento. ¿Y qué ocurre en cuanto a la cantidad de presos políticos? Hoy, ¿cuál es el balance? Hoy, cuando Raúl Castro llegó al poder, había unos 300. Hoy realmente todas las fuentes hablan de menos de 100, pero nadie tiene una cifra exacta, porque unos suman como preso de conciencia a gente que ha hecho atentados o ha asesinado personas, otros no, otras cifras hablan de 30 o 40 presos políticos, que son solamente aquellos que realizaban actividades pacíficas, en fin, pero en todo caso se ha reducido a menos de la tercera parte de lo que había al llegar Raúl Castro. También por ejemplo, las penas de muerte que estaban pendientes de ejecución fueron eliminadas por Raúl Castro, cambiadas por penas de prisión, ¿no? De forma masiva, todos, sean casos de políticos o sean casos normales de delitos comunes. Yo te preguntaba a propósito de cambios que puede traer la muerte de Fidel Castro en el rumbo económico, en el rumbo en materia política. Aquí entra en juego la figura del actual presidente, el hermano de Fidel, Raúl, que tiene 85 años. ¿Hasta cuándo va a gobernar? Va a gobernar hasta un año más, le queda aproximadamente, 1 año y 3 o 4 meses, porque él mismo estableció un límite de 2 mandatos para todos los políticos del país a cualquier nivel. Entonces seguramente en enero o febrero del 2018 tenga que abandonar el cargo de presidente de la República, tal vez quede como secretario del partido, y con eso sería un cambio fundamental, porque por primera vez el primer secretario del partido y el presidente no serían la misma persona. Entonces yo creo que por ahí un año y tanto es lo que le queda al frente, aunque los planes de desarrollo nacional son al 2030, o sea, digamos, todos los planes que él está haciendo en este momento sabe que no los va a ver. ¿Es un hecho la sucesión a cargo de Miguel Díaz-Canel? Yo pienso que sí, que es un hecho, es el candidato del Partido Comunista para ser el próximo presidente, y no hay más partidos, por tanto no hay más candidatos. Miguel Díaz-Canel es un ingeniero eléctrico, sucesor designado de Raúl Castro desde febrero de 2013, cuando fue nombrado primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros.
ex jefe provincial del Partido Comunista en Villa Clara y Holguín, ex ministro de Educación Superior. Nació en abril de 1960. Si se produce efectivamente su acceso a la presidencia, tendrá lugar un cambio generacional importante, ¿no? Así es, va a haber un cambio generacional importante, y no solamente en el caso de él, o sea, todo el grupo de gente que queda a cargo de los puestos claves son gente de la misma edad que él o menores. Viene un cambio generacional, es inevitable de todas formas. Estamos hablando de funcionarios situados entre los 50 y los 60 años, más cerca de los 60. Exacto. Sí, o sea, digamos, aquí le llaman jóvenes. Lo cual a mí me alegra mucho, porque yo estoy en los 59. pero es gente que nació después del triunfo de la Revolución. Gente que nació después del triunfo de la Revolución. Con lo cual se saltan una generación de alguna forma, ¿no? O sea, no le entregan el poder a la generación que viene inmediatamente detrás de ellos, sino que se saltan una generación hasta la gente que nació al triunfo de la Revolución y que ni fue a Playa Girón, ni cortó caña de azúcar, ni nada de eso, sino que sobre todo fueron bien preparados académicamente, ¿no? Fueron los que, mientras sus padres estaban combatiendo en el Escambray, o estaban defendiendo Cuba cuando la invasión de Playa Girón, ellos estaban en la escuela. Después pasaron a la secundaria, a la universidad, y Díaz-Canel es ese caso. Es un hombre muy querido en los lugares donde trabajó, es una persona con una mentalidad bastante avanzada. Por ejemplo, mientras en La Habana estaban metiendo presos hace los años 90 a los travestis que andaban vestidos de mujer por la calle, en Villa Clara, gobernada por él, iban a la universidad vestidos de mujer, ¿no? Entonces se abrió el primer club de homosexuales, donde participaba y había actividades para todo tipo de gente, no solamente para la comunidad gay. Entonces hay un montón, se permitió el desarrollo de un muy fuerte movimiento de rock, de tatuajes, etcétera. O sea, es un hombre de una nueva generación. En el Consejo de Ministros, por ejemplo, fue el primero que abrió una laptop, una computadora, mientras todos los demás dirigentes políticos escribían en libretitas y con papel y lápiz, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Eso fue apenas él asumió el cargo de aquí en La Habana. Y lo más importante, además, que Raúl Castro no tenía muchas opciones. En Cuba las personas que trabajaron muy cerca de Fidel eran más que nada como ayudantes, ¿no? Como jefe de despacho. No tenían el peso que hay que tener para ser un primero, no un ayudante. Entonces la única posibilidad de encontrarlo era ir a las provincias, donde los jefes del Partido Comunista en las provincias funcionaron con total independencia de La Habana, y ese es el caso, entre ellos, de Díaz-Canel, ¿no? Personas que tenían que resolver por sí mismos todos los problemas sin que Fidel acudiera a decir qué había que hacer. Para terminar de trazar el cuadro de Cuba hoy y hacia dónde va, eventualmente cómo puede o no modificarse ese rumbo a partir de la muerte de Fidel Castro, te pregunto también por el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. ¿Qué ha dejado a esta altura? Bueno, yo creo que ha dejado para la economía cubana muchas posibilidades nuevas. Por ejemplo, el hecho de que Obama haya eliminado de alguna manera el peligro para los empresarios extranjeros ha provocado que muchos empresarios extranjeros acudan a Cuba a buscar intereses de inversión. Hay 400 grandes empresas esperando para poder invertir en Mariel, a que el gobierno cubano les diga que sí. Ya se aprobó la inversión de Unilever, la holandesa, que es una de las 10 mayores empresas del mundo, que va a poner una fábrica de efectos de limpieza en Cuba. Yo creo que eso, y el turismo.
Mucha gente, el turismo norteamericano pasó de 50.000 o 60.000 a 200.000, pero no influyó tanto en sí mismo como la repercusión que tuvo en el resto del mundo. Aumentaron los turistas de todas partes del mundo tratando de ver Cuba antes que lleguen los norteamericanos y la estropeen, de alguna manera, y abran sus McDonald's y la norteamericanicen, la estandaricen. Entonces eso ha provocado un crecimiento muy grande del turismo que realmente el país no da abasto. O sea, digamos, ha habido lugares como Trinidad donde los turistas han tenido que dormir en el parque. Las autoridades de Trinidad han recorrido casa por casa pidiendo a los pobladores que cedan un dormitorio para una pareja de turistas. Entonces, eso ha sido la respuesta a lo que ha habido con Obama. ¿Qué pasará en el futuro con esa relación? La pregunta siguiente es: ¿qué ocurrirá con ese cuadro, con ese proceso en la medida que ahora asume como presidente de Estados Unidos Donald Trump? Exacto, yo creo que depende mucho de él y creo que el propio gobierno cubano no sabe qué va a pasar. Lo cierto, el gobierno cubano ha tomado dos medidas. Al día siguiente de las elecciones de Estados Unidos informó de un ejercicio militar en toda Cuba, y que ya estaba previsto, pero que se informó en ese momento. Y lo otro que hizo fue que Raúl Castro por primera vez saluda a un presidente electo de los Estados Unidos con unas felicitaciones. Yo creo que de alguna manera Cuba está enviando el mensaje de: estamos dispuestos a seguir conversando, pero estamos también dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias si ustedes así lo quieren. Creo que ese es el mensaje que está enviando, y sobre todo Cuba está a la espera de qué hará este hombre, ¿no? Un hombre además impredecible y un hombre del cual solo conocemos su proyección electoral en Estados Unidos. No conocemos realmente los pasos que piensa dar, y hay que ver qué se proyecta más. Si el político de derecha que ve en el comunismo un grave peligro internacional, o el empresario que ve Cuba como una oportunidad de negocio. Hay que recordar que Trump intentó hace unos años atrás violar el embargo e invertir en Cuba clandestinamente. Eso lo publicó la revista Newsweek, creo. Para terminar, Fernando, Cuba se prepara para una semana entera de ceremonias y procesión a raíz del fallecimiento de Fidel Castro. El primer homenaje fúnebre va a ser hoy en la Plaza de la Revolución de La Habana. ¿Qué es lo que tú imaginas que va a ocurrir? Van a poner las cenizas de él, porque él pidió ser cremado, las cenizas de él en la Plaza de la Revolución, y la gente va a pasar por ahí a rendir homenaje y a firmar el acuerdo, y a firmar una especie de compromiso en base a una definición de lo que Fidel Castro dijo que era una revolución, de que van a seguir apoyándolo. Es una cosa meramente formal. ¿Y cuánto de sentimiento sincero va a haber en esa concurrencia? ¿Cuánto de obligación? ¿Cómo lo ves? Mira, realmente no se está acarreando gente. O sea, digamos, creo que va a ser bastante voluntario el ingreso. Tal vez haya gente, no sé, de gobierno y de las instituciones que vaya por no quedar mal, pero creo que masivamente no va a haber acarreo, no va a haber buses llevando gente ni nada por el estilo. Tal vez algunas escuelas o algo de eso. Por lo demás no va luego van a ser 2 días aquí en La Habana, y al final van a los restos a ser trasladados hasta Santiago de Cuba. Va a ser enterrado en el mismo cementerio que está José Martí, pero va a ir recorriendo todo el país, tocando los mismos pueblos donde Fidel tocó o paró en su ruta invasora, digamos, desde Santiago de Cuba hasta La Habana en 1959. Fernando Rasberg, gracias por acompañarnos en estos minutos. Seguimos en contacto en los próximos días.